Beverly y yo siempre estamos muy felices al estar con Me and ustedes. Beverly are always happy to be with you all. Y vamos adelante con el mensaje. And we're going to move on with the sermon. Para que, como dijo Roger, ningún pajarito venga y quite la palabra de So that no nosotros. bird can come and snatch the word from us. Muchos de ustedes conocen a mi papá. Many of you know my dad. Ya tiene sus 95 años. He is 95 years old. Va a cumplir 96 el mes que viene si llega. Es que está muy débil ahora. He's going to be 96 next month if he's able to get there because his health is very delicate. Y una cosa que le da tristeza, dice, hijo, ya no puedo predicar. And one of the things that makes him sad is saying, son, I can't preach anymore. Le digo, papi, dame tus ideas y yo predico tus And ideas. he said, Dad, give me your ideas and I'll preach them. Hoy es una idea de él. This one is an idea from him. Él me habló el otro día de las lágrimas en la Biblia. The other day he talked to me about tears in the Bible. Yo no le vi llorar mucho como adulto joven, I didn't see him cry a lot as a young man / adult. pero ahora a menudo llora. But now often he cries Es que por más años que tengamos, because the older we get, más lloramos. the more we cry. Beverly es testigo a eso. Beverly is a witness to that. Pero no es que necesariamente él esté deprimido, It's not that he's depressed, pero se pone nostálgico. but he gets very nostalgic. Él recuerda, por ejemplo, a amigos y hermanos que le ayudaron cuando era niño. And he remembers friends and neighbors that helped him when he was a child. Y piensa en los sacrificios que hicieron para él. And he thinks about the sacrifice that they made for him. Y salen las lágrimas. And there comes the tears. Ya hace tiempo que están esos con el Señor, And they've been with the Lord a long time, those pero friends. él los recuerda con mucho amor. But he remembers them with a lot of love. Aquí está con May, That here is with May. la hija de Bill y Heather. That's the daughter of Bill and Heather. Es la última bisnieta que tiene. That's the last great-granddaughter that he got. Vamos a hablar de las lágrimas en la Biblia. Let's talk about tears in the Bible. Por lo general, las lágrimas, según la Biblia, son buenas. Generally, in the Bible, tears are a good thing. Por lo general, revelan un corazón sincero y humilde. Generally, they reveal a humble and sincere heart. Hay algunas excepciones. There's some exceptions. Dalila, ¿se acuerdan? Delilah, you remember? Lloró para manipular al hombre. She wept in order to manipulate Samson. Y desde entonces se repite eso. Entre las hermanas de aquí no. And since then, that's a story that's been repeated. Y también pienso en Esaú, en Judas, que lloraron, pero no era algo sincero. I think of Esau, I think of Judas who cried, but it wasn't a real repentance. Pero por lo general las lágrimas son buenas. But generally speaking, tears are a good thing. Mi papá me dijo al hablarme de este mensaje, Dios nos hizo para llorar. My dad told me as we were talking about this message, God made us to cry. Y es cierto, somos los únicos que lloramos. Los animales sienten estrés. We're the only beings that cry. Animals can feel stress. Pero en cuanto a derramar lágrimas, But the idea that they shed tears, somos los únicos. we're the only ones. Yo sé que es cierto porque así dice la inteligencia artificial de Google. And I know that is true because AI and Google said that. Entonces, las lágrimas en la Biblia. Dios sabe cuando lloramos. Tears in the Bible, God knows when we're crying. David dijo, tú has tomado en cuenta mi vida errante, pon mis lágrimas en tu frasco, ¿acaso no están en tu libro? David said in Psalm 59 verse 8, you have taken account of my misery, put my tears in your bottle. Are they not in your book? Queremos que nuestros nombres se encuentren en el libro de vida de Dios. We know that our names are found in the book of life. Pero hasta nuestras lágrimas, según David, ahí están. But even our tears are there, according to David. Él sabe cuando lloramos. He knows when we're crying. ¿Cuáles son algunos buenos tipos de lágrimas? What are some good types of tears? Vamos a hablar de 5. We're going to talk about 5. Ese va a ser el mensaje. Primero vamos a hablar de lágrimas de tristeza. First, let's talk about tears of sadness. No sé por qué este ejemplo bíblico llegó primero a mi mente. I don't know why this biblical example came to my mind.
Pero pensé en David cuando volvió a su pueblo de Ziklag. I think about David when he returned to the town of Ziklag. Al llegar se dio cuenta de que los amalecitas la habían destruido completamente. When he got there, he realized the Amalekite had destroyed that whole Y town. peor de todo, habían secuestrado su esposa, sus esposas, debo decir, sus hijos, ya llevaron los familiares. And worse than that, they had kidnapped his wives, his kids, and they've taken all of his family members. Entonces dice el primer libro de Samuel 34. And so 1 Samuel 30 verse 4 says, Entonces David y la gente que estaba con él y alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Then David and the people who were with him raised their voices and wept until there was no strength in them to weep. Otro ejemplo que vino a mi mente. Another example that came to my mind. Agar, cuando fue expulsada de la casa debido a los celos de Sara, Agar, whenever she was kicked out of the house because of the jealousy of Sarah. Sarah, se encontró en el desierto con su hijo Ismael. she was in the desert with Ishmael, her son. Se acabó el agua. There was no more water. El 16 dice, entonces ella fue y se sentó enfrente como a un tiro de arco de distancia porque dijo que no vea yo morir al niño. Then she went and sat opposite him about a bow shot away, for she said, may I not see the boy die? Y And she sat opposite him and raised her voice and wept. se sentó enfrente, alzó su voz y lloró. ¿Cómo sería ver a nuestro hijo al punto de muerte? What would it be like to see our own kids to the point of death? Yo he derramado lágrimas a ver a Lía con parte del brazo iba por ahí, mi hija menor, y parte por ahí fracturada. I've cried seeing my daughter having her arm fractured. Pero ver al hijo al borde de muerte por falta de agua, ¿cómo sería? But seeing your son to the point of death because there's no water, what would that be like? Pero Dios la vio, But God saw it le ayudó. and helped her. Siempre ve nuestras lágrimas. God always sees our tears. No promete quitar las lágrimas siempre al estar nosotros en esta vida. God doesn't always promise to wipe away every tear in this life. No promete quitar lo que nos duele. He doesn't promise that he's going to take away what's hurting us. Pero sí nos consuela But he does comfort us, y nos promete un día cuando Él va a quitar todas las lágrimas. and he de does nuestros promise a ojos. day in which he's going to wipe away every tear from our lives. A veces los hombres en particular queremos reprimir las lágrimas de tristeza. Sometimes us as men want to reprieve our tears, don't want to show our tears. Pensamos que no es varonil. We think it's not very manly to do that. Los hombres no lloran. Men don't cry. Dice quién. Who says that? En la Biblia los grandes hombres de Dios lloraron. In the Bible, the great men of God cry. No es saludable reprimir siempre las lágrimas. It's not healthy to repress our tears. David habló de sus esfuerzos para controlar sus emociones frente a los enemigos. David talked about his efforts to control his tears or his emotions in front of his enemies. Dice, enmudecí y callé, guardé silencio, aún acerca de lo bueno, y se agravó mi dolor. I was mute and silent. I refused to say even something good, and my pain was stirred up. No le convino reprimir las lágrimas. It wasn't convenient for him to repress his tears. A fin de cuentas, necesitamos las lágrimas de dolor. At the end of the day, we need these tears of pain. Mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, porque aquello es el fin de todo hombre y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. It's better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting, because that is the end of every person, and the living take it to heart. Es bueno reflexionar en el corazón. It's good to reflect in the heart. ¿Qué nos causa a
reflexionar en el corazón? What causes us to reflect in our hearts? Ir a la casa de luto. To go to the house of mourning. Yo estoy pensando ahora en un buen hermano en la congregación en Fairlawn de habla inglesa. I'm thinking about a good brother in the English-speaking side of Fairlawn. Hubo problemas entre los hermanos y él dijo, ya no más, se fue. He said there were problems in the church, and he says, you know what, I'm leaving. Y se puso muy amargo. And he became very bitter. Mi papá fue a hablar con él. My father went to speak with him. ¿Y qué de tu Salvador? What about your Savior? Yo no tengo Salvador, dijo él. I don't have a Savior. Duro. He was very hard-hearted. Pasó como 10 años así. 10 years he went on like that. Falleció su padre, His father died, un cristiano muy fiel. a Christian who was very faithful. Y al llorar por su padre, And as he cried for his y al father, pensar que porque era grande, and when he thought how big it was, recordó que fue el Señor que le había hecho When he- grande. when he thought about how great his father was, he realized that it was God who made him great. En las lágrimas, él determinó volver al Señor. In the tears, he decided to come back to the Lord. ¿Necesitaba ver las lágrimas? He needed those tears? Sí. Yes. Todo el mundo quería hablar con él y tan duro como una pared. Everybody wanted to talk with him, and he was as hard as a wall. Pero al morir su padre se ablandó y volvió al But Señor. when his father died, his heart was softened, and he came back to the Lord. Vamos a hablar de lágrimas de alegría. Let's talk about tears of joy. Jeremías 31 habla de un tiempo de alegría cuando los judíos iban a regresar después del cautiverio a su tierra. Jeremiah spoke of a time where the people were going to come back from captivity back to their land. Y versículo 9 dice, vendrán arrepentidos con lágrimas en los ojos y yo los llevaré por un camino seguro, Israel. Yo soy tu padre y tú eres mi hijo mayor. Tears of joy will stream down their faces, and I will lead them home with great care. For I am Israel's father, and Ephraim is my oldest son. Piensan muchos comentaristas que estamos hablando de lágrimas de alegría. Many commentators believe that they're talking about here tears of joy. Y así lo traduce esta traducción en inglés. And that's how the English translation translates it. A mí me gusta ver las lágrimas de gozo. I like to see tears of joy. Cuando vemos muchas veces las lágrimas de gozo, When do we see often a lot of tears of joy? ¿sabe en qué pienso yo? You know what I think about? En los bautismos. I think about baptisms. Alguien en el mundo oye el evangelio de Cristo, Somebody in the world, they hear the gospel of Jesus Christ. se da cuenta de que la vida va más allá de estas metas superficiales del mundo And they realize that life goes beyond the superficial goals of this life. y que hay perdón en Jesucristo. And that there is forgiveness in Jesus Christ. Se someten al bautismo They submit to baptism. y al salir de las aguas se dan cuenta de que tienen una nueva vida. And when they come out of those waters, they realize they have new life. Todos los pecados perdonados, All of the sins have been forgiven. una nueva familia, A new family. esperanza de vida eterna. Hope of eternal life. Y ahí están las lágrimas de gozo. And there's the tears of joy. Qué bonito, ¿no es How cierto? beautiful, isn't it? Especialmente cuando es el hijo Es- o el nieto de un cristiano. Especially when it's the son or the grandson of a Yo Christian. creo que son los que más lloran, los padres, cuando los hijos se bautizan. Those are the parents are the ones who cry the most when the kids get baptized. O cuando ahí está una madre feliz, yo creo. And here's a joyful mother there. Pero también cuando el pródigo vuelve a casa. Or when the prodigal son comes back home. Yo voy a hablar de un ejemplo personal. I'll talk about a personal story. Si alguno de ustedes conocen a mi hermana Holly, no le diga que estoy usándola como ejemplo. If some of you know my sister Holly, don't tell her that I'm using her as an example. Aquí mi foto favorita de ella está ahí a la derecha de la foto, a la izquierda de mi papá, Holly, mi hermana. This is a picture of her, one of my favorite pictures. She's there to the right. Siempre, siempre muy amistosa, todo el mundo quería a Holly. She was very friendly. Everybody loved her. Éramos 5 en la familia, We were 5 in the family. pero si uno preguntaba, ¿conoce uno de los hijos del hermano Hall? But if somebody asked, do you know any of the Hall's kids? Sí, Holly. Yes, Holly, we know Era her. la más abierta, la más sociable. She was the most open and the most sociable one. Pero al llegar a tener sus
20 años, But when she got to about 20, el mundo logró seducirla the world seduced her y se apartó del Señor and she left the Lord con todas las excusas que se oyen de aquellos que se apartan del Señor. with all of the excuses that you hear from people who leave the Lord. Pasó como 15 años alejada de Dios. She was apart from the Lord for about 15 years. Mis padres orando y llorando por ella. My parents praying and crying for her. Yo voy a decir, los hijos de cristianos que se apartan del Señor, That the Christians of sorry, go on, say that again. the children, the children of parents who are Christians, Los ya lo dije, no se dan cuenta de la angustia que esto causa a sus padres. Yeah, they don't realize the anguish that causes the parents. Pero peor de todo, la angustia que causa a Dios. But even bigger than that, the anguish that it causes God. Sin embargo, los golpes de la vida, yo creo que le ayudaron a través de los años a volver a recordar lo que había aprendido como niña. The hardships of life helped her to really relearn or remember the things that she had learned as a young person. Y un día allá en la congregación de Embry Hills en Atlanta, And one day at the congregation there in Embry Hills, toda la familia estaba ahí. Holly dijo, sí, yo bajo con ustedes. all the family was there, and she said, I'll go down with you all. Y al estar cantando el himno de invitación, la tradición que tenemos en inglés, And as they sang the song of invitation, which is a tradition we have in English church, yo vi al lado de mis ojos, uno está cantando, vi algo, y era Holly que estaba pasando al frente. I saw by the corner of my eyes that Holly was going forward. Es que quería confesar su pecado a los hermanos. She wanted to confess her sins to the brethren. Ya había pedido perdón del Señor. She had already asked forgiveness from God. Pero quería que todos supieran que quería volver a servir a Cristo. But she wanted everyone to know that she wanted to come back to serve the Lord. Hablar de lágrimas de gozo. You want to talk about tears of joy? Yo tengo que luchar un poco ahora mismo al recordarlo. I have to fight my own tears when I remember that. Gran gozo. Great joy. Y cuando un pecador vuelve, hay gran gozo en el cielo. And when the sinner comes back to the Lord, there's great rejoicing in heaven. Y ahí está Holly hoy en día con su esposo. And that's Holly right there with her husband now. Vamos a hablar de lágrimas de compasión. Tears of compassion. ¿Alguien sabe cuál es el versículo más corto en la Biblia? Do you all know which is the shortest verse in the Bible? Rosa y Silvia sí saben. Rose and Sylvia know. Yo quiero predicar corto, pero les voy a contar una breve historia. I want to preach short, but I'm going to tell you a story. Mi papá tenía una clase para los niños todos los domingos por la noche. My father had a kids Bible class on Sunday nights. Todos los niños en las primeras bancas y él nos hizo memorizar los libros de la Biblia, etc. All the kids were there in the first row, and he made us memorize all the books of the Bible. Y un domingo le dijo, para el próximo domingo, And he told me for the next Sunday, quiero que todos los niños aquí memorizan un texto I bíblico. want everybody here, all the kids, to remember to have as a memory verse, to remember a memory verse. Y yo voy a hablar otra vez de Holly. And I'm going to talk again about Holly. Habría tenido sus 3 años quizás, She was probably 3 years old, quizás 2 y medio. maybe 2.5. Mi hermana mayor, Cherry, y yo decimos, My oldest sister, Terry, and me say, Holly va a memorizar un versículo. Holly's going to memorize a verse. Apenas podía hablar, She could barely speak. pero toda aquella semana íbamos leyendo este texto a Holly, Juan 11:35. But we would read her this verse, John 11:35. Jesús lloró. Jesus wept. Y Juan 11:35. John Y 11:35. al final de la semana, And at pudo the end- decirlo, Jesús lloró. And at the end of the week, she was able to say, Jesus wept. Entonces el domingo por la noche, mi papá hizo que todos los niños repitieran sus versículos de So memoria, on Sunday night, my dad made everybody repeat their memory verses, menos los chiquitos. and to the exception of the little ones. Pero yo levanté la mano y papi, ¿qué de Holly? But I raised my hand and said, what about Holly? Muy pequeña. No, Holly sí sabe, tiene I su said, versículo de memoria. She's too small now. And I said, no, she has a memory verse. Entonces dijo con voz bien clara, Jesús lloró. And she said it very clearly, Jesus wept. Esta historia nos da risa, That- pero
pero That's- es un versículo profundo. That story makes us laugh, but that is a very deep Bible verse. Dos palabras Two words, muy profundas. very profound. ¿Y por qué? ¿Qué indican estas dos palabras? Why? What does those two words indicate? La compasión, Compassion. la compasión. Es que algunos preguntan, ¿Jesús no sabía que iba a resucitar a Lázaro de entre los muertos? Some people ask, didn't Jesus already know he was going to raise Lazarus from the dead? Porque Juan 11 trata de eso, de la resurrección de Lázaro. Because John 11 talks about the resurrection of Lazarus. Yo creo que sí, pero a la vez, Yes, I believe that he knew, but quizás al ver a todos sus queridos amigos llorando as he saw everybody crying, y al pensar en lo feo que es la muerte, and as he thought about how ugly death is, salieron las lágrimas. tears came. Jesús lloró. Jesus wept. Entonces necesitamos ser compasivos. We need to be compassionate. Ustedes saben lo que es un psicópata. Do you know what a psychopath is? Tuve que practicar bastante esta palabra. I pero needed ya to practice that word a lot. ¿Saben lo que es un sociópata? Do you know what a sociopath is? Son gente que no tiene nada de compasión. It's people who have no compassion. Ahora bien, el psicópata trata a veces de presentarse como si estuviera llevando una vida normal. The psychopath tries to act like he's living a normal life. Quizás hasta se case, He may even get married, pero lastima a todo el mundo sin sentir remordimiento. but he hurts people without feeling any remorse. El sociópata, él está descontrolado, está lleno de ira y no puede llevar una vida que The parezca ser normal. The sociopath, he's out of control. He can't really live a normal life. Yo creo que muchos políticos son psicópatas. I think that many political people are psychopaths. Sin entrar en detalle, yo creo que Putin, alguien le dijo, si comienzas esta guerra va a morir millones. I think Putin, I think Putin, Vamos a morir says 50 hoy. said if you start this war, millions are going to die. Es Biden que le dijo, no lo hagas. And Biden told him, don't do that. No importa, yo quiero este territorio, vamos a armar la guerra. He says, I don't care. I just want that territory. Ahí sí son los psicópatas. That's how psychopaths are. Ahora, dudo que haya psicópata aquí hoy. I doubt that there's any psychopaths here. Pero una buena pregunta. But a good question. For En us. una escala de 1 a 10, ¿qué tan compasivo eres? From a scale from 1 to 10, how compassionate are you? Al ver el sufrimiento de When otros, you see the suffering of other people, ¿qué tan mal te sientes? how bad do you feel? ¿Sabe? Yo creo que un problema que tenemos I think one of the problems that we have today es que vemos tanto sufrimiento en esa caja del diablo, como dijo, ¿no? En la televisión, is that we see so much suffering in that box of the devil, as somebody called them, or the TV, que eso nos ponemos insensibilizados a that esto. we become desensitized to all of it. Un ejemplo, An example of that. a veces en las noticias dice algo así. Sometimes in the news, they say something like this. Murieron 100,000 personas en Bangladesh 100,000 people die in Bangladesh debido a un ciclón. because of a cyclone. Bangladesh, tan lejos de nosotros. Bangladesh, that's so far from us. Pero cada uno de esos 100,000 representa una gran tragedia. But each of those 100,000 people represents a great tragedy. Yo sé que no podemos hacer mucho al respecto, I know we can't do a lot for people, pero lloremos por ellos. but let's shed tears for them. Oremos por ellos. Let's pray for them. No nos pongamos duros al sufrimiento Let's not become hardened to the suffering debido a las noticias de Canal 47 because of the news of Channel o 47 41. or 41. Romanos 12:15 dice, Romans 12:15 says, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. rejoice with those that rejoice and weep with those who weep. Una parte del crecimiento espiritual es One of the things that shows spiritual growth, poder compadecer de verdad de otros. when we have real compassion for other people, No decir, ay, ellos, and not to say, woe is them, mejor ellos que yo. it's better them than me.
preocuparnos y orar por ellos. that we really worry about them and we pray for them. Vamos a hablar de lágrimas de pavor. Tears of dread. Y yo pienso en Jesús en el huerto. And I think of Jesus in the Garden of Gethsemane. Y a eso se refiere el escritor de Hebreos en Hebreos 5:7. And that's why the writer of Hebrews is making reference to in Hebrews 5 verse 7. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Christ, in the days of his humanity, he offered up both prayers and pleas with loud cries and tears to the one able to save him from death. And he was heard because of his devout behavior. Lágrimas. Tears. Y su sudor llegó a ser como qué? And his sweat became one? Como grandes gotas de sangre. Like it became like blood. Cuando nosotros estamos por enfrentar una gran prueba, When we're about to face a great trial, lloramos. we cry. A una cirugía, A surgery, tú tienes cáncer. you have cancer. Si no operamos, tu corazón mueres. If we don't do this surgery, your heart's going to die. Alguien que amamos muere. Somebody who we love dies. Lloramos. We cry. Y a veces en esos momentos siempre hay quienes. And in those moments, there's always people like this. Pero ¿dónde está tu fe? Where is your faith? ¿No llorarías si tuvieras fe? You wouldn't be crying if you have faith. No, ten fe. Deja de llorar. And then they say, come on, man, have faith. Stop crying. A veces me pregunto a mí mismo, Sometimes I ask myself, ¿habrían ellos regañado así a Jesucristo al llorar él en el huerto de Getsemaní? would they have treated Jesus in that way when Jesus was crying in the Garden of Gethsemane? Es que la gente incompasiva no se da cuenta de este hecho. It's when they lack compassion, they don't realize this. Es natural llorar en momentos de pavor, de angustia. It's normal for us to cry in times of dread or of anguish. Como dijo mi papá, Dios nos hizo para llorar. Like my father said, God made us to cry. No debemos regañar a nadie que esté deprimido así. We should not rebuke anyone who's depressed like that. En vez de esto, lloremos junto con ellos. The best thing we can do is cry with them. Y número 5, vamos a hablar de lágrimas de arrepentimiento. And the last one, tears of repentance. Y quizás a la mente de ustedes llegue lo mismo que llegó primero a mi mente. And maybe in your mind, the first thing that came to my mind is the same thing that came in your mind. El apóstol Pedro negó a Jesús 3 veces en el huerto. The apostle Peter denied Jesus 3 times in the courtroom. Y cuando se dio cuenta, And when he realized it, ¿qué hizo? what did he do? Dice la última parte de 75. The last part of verse 75 says, Saliendo afuera, lloró amargamente. he went out and he wept bitterly. Pero estas lágrimas limpiaron a Pedro. But these tears really cleansed Peter. Le cambiaron. They changed him. Porque desde aquel punto en adelante, Because from that moment on, jamás volvió a negar al Señor. he did not deny Jesus again. Sí, tuvo unos tropiezos. Yes, he has some stumbles, Pero negar a Jesús así, but to deny Jesus in that kind of way, al contrario, ¿quién fue que se puso de pie frente a miles de personas para proclamar el mensaje de Cristo del día de Pentecostés? but to the contrast, who got up on the day of Pentecost in front of thousands of people to proclaim Jesus? ¿Y quién reprendió a los mismos que habían dado muerte a Jesús en Hechos capítulo 4? And who reprimanded those very people who put Jesus to death in Acts chapter 4? Fue un hombre cambiado después de sus lágrimas de arrepentimiento, ¿no es cierto? He was a man that was changed after those tears of repentance. El apóstol Pablo habló de la buena tristeza. Paul spoke about the good kind of sadness. En la iglesia en Corinto habían tenido un hombre que vivía con su madrastra. And the church in Corinth had a man there who was living with his stepmother. Y en vez de
disciplinarle la iglesia en Corinto se puso tranquila, no es nada. And instead of disciplining the person, the church in Corinth said, oh, that's not nothing. Y el apóstol Pablo les corrigió fuertemente en primera a los Corintios And Paul rebuked him very strongly in 1 Corinthians. y probablemente en una carta la cual no tenemos hasta hoy en día. And perhaps even in a letter that we don't even have today. Pero por fin las palabras de Pablo tuvieron su efecto. But finally, the words of Paul had an effect on them. Y habla del cambio que efectuó en ellos. And he talks about the change that they made. Ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Now I rejoice, not that you were made sorrowful, but that you were made sorrowful to the point of repentance. For you were made sorrowful according to the will of God, so that you might not suffer loss in anything through us. Muchas lágrimas son de arrepentimiento. Many tears are tears of repentance. No todas. Not all of them. Yo pienso otra vez en Judas y en otros I más. think of Judas and some others. Algunos se lloran porque han sido descubiertos en su pecado. Some people cry because they've been discovered by their sins. ¿Y cómo sabemos si son lágrimas sinceras o no? How do we know if these are sincere tears or not? Hay que esperar un poco. Then you need to wait a little bit. ¿Cambiaron sus vidas, sí o no? Did they change their life? Yes or no? ¿Se humillaron, sí o no? Did they humble themselves? Yes or no? Si la respuesta es sí, entonces eran lágrimas de arrepentimiento verdaderas. If the answer is yes, and these were real repented tears. ¿Cuánto lloramos por nuestros pecados? How much do we cry for our sins? Yo creo que es lo que Jesús tuvo en mente al decir, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. I think that's what Jesus had in mind when Jesus says, blessed are they that mourn, for they shall be comforted. La interpretación más evidente es que los que lloran por sus pecados. The interpretation that's most obvious is those who mourn for their sins. ¿Qué tan mal te sientes por tus pecados? How bad do you feel for your sin? Ay, nadie es perfecto. Bla, bla. Entonces, cuidado, ya la conciencia está poniéndose dura. Oh, nobody's perfect, or other excuses. We need to be careful that our conscience is not being hardened. Pero si te sientes mal de verdad, But if you really feel bad, vas a llorar y hacer los cambios que acompañan el verdadero arrepentimiento. you're going to cry and do the changes that real repentance says. Terminemos con un texto. Let's finish with a Bible verse. Lloremos aquí. Es natural que lloremos aquí. Let's cry here. It's natural for us to cry here. Pero Cristo nos promete un día cuando no va a haber más lágrimas de tristeza. But Jesus promised us a day in which there are not going to be any more tears. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. And he will wipe away every tear from their eyes, and there will no longer be any death. There will no longer be any mourning or crying or pain. The first things have passed away. Yo quiero ir donde no va a haber más lágrimas. I want to go where there's going to be no more tears. No más lágrimas por mis pecados. No more tears for my sin. No más lágrimas por la muerte de seres queridos. No more tears for the death of loved ones. Yo quiero ir. ¿Y tú? I want to go. What about you? Cuando digo esto, a ver si alguien se acuerda de un himno que siempre cantaba nuestro hermano Alejandro Sánchez. Los mayores aquí se acuerdan de él. As I said that, I don't know if some of you remember a song that our brother Sanchez used to sing back in the days. Siempre cantaba, ahí quiero ir, ahí quiero ir. The song went like that. Ahí quiero ir, y tú. I want to go. What about you? Ok, no, prometo que no lo voy a cantar más. Okay. I promise you I'm not going to sing it more. Gracias a Dios por esta esperanza que Él nos da de un lugar donde no va a haber más lágrimas. Yo quiero ir. ¿Y tú? Thanks be to God that we have this hope of going to a place where there is no more tears. I want to go. What about you? Haz lo necesario para ponerse en este camino. Do what's necessary in order for you to get in this path. Gracias, hermanos. May God bless you, brothers and sisters.